Francia, Hijo, ten mucho década cuidado de allá afuera. El mundo es 1430. Vuelve conmigo antes de que anochezca. En un pequeño pueblo al oeste del país, Prométemelo, Miguel. un niño de unos 10 años sale de su casa una tarde cualquiera. Su madre le advierte que no se aleje demasiado y que vuelva antes de que oscurezca. El niño sale a jugar por los alrededores, pero nunca regresa. Días después, en un pueblo cercano, desaparece otro niño, luego otro y otro. Los padres empiezan a hablar entre ellos en voz baja. El miedo se extiende por toda la zona. Esta es una historia basada en hechos reales. Pero para entender cómo algo así pudo pasar, primero tenemos que situarnos en el contexto de la época. Tengo tanto miedo. Francia, principios del siglo XV. El reino lleva casi 100 años sumido en una guerra que ya nadie recuerda cómo empezó. Una guerra que ha convertido el país en un campo de ruinas, ciudades saqueadas, campos quemados y ejércitos extranjeros que entran y salen a su antojo. El trono está débil, los nobles se traicionan entre sí, el pueblo vive aterrado. Es en medio de este caos donde aparece una joven de 17 años llamada Juana, una campesina sin educación ni poder que asegura haber recibido visiones de santos y que Dios le ha ordenado una misión imposible: expulsar a los ingleses y llevar al delfín hasta Reims para que sea coronado rey. Lo más inquietante no es lo que decía. Lo más inquietante es que la gente empieza a creerla. Contra todo pronóstico, Juana logra llegar hasta el delfín. Le entrega una espada que afirma haber encontrado siguiendo sus visiones y se pone al frente de un ejército desmoralizado. En 1429 levanta el sitio de Orleans, una victoria que parecía imposible. Después vienen más triunfos. El ejército francés, que llevaba décadas perdiendo, empieza a ganar batallas de forma casi milagrosa. Y todo gira en torno a esta joven que dice hablar con Dios, pero Juana no luchaba sola. A su lado había capitanes, nobles y soldados. Entre ellos destacaba un hombre joven, de familia extremadamente poderosa y con una reputación impecable en el campo de batalla. Alguien que en ese momento era considerado un héroe más, un compañero de armas en quien todos confiaban. Nadie podía imaginar entonces que ese mismo hombre estaba a punto de convertirse en algo mucho más oscuro. Los meses pasaron y el miedo en los pueblos no desapareció. Al contrario, empezó a tomar forma. Los padres, que al principio creían que sus hijos se habían perdido en el bosque o habían huido, comenzaron a darse cuenta de algo más inquietante. Los niños no desaparecían en cualquier lugar. Casi todos los casos se repetían en los mismos territorios, pueblos y caminos que rodeaban las grandes propiedades de un solo hombre, un noble poderoso, dueño de varios castillos en la zona, cuyas tierras parecían extenderse sin fin. Al principio, nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Ese señor era demasiado importante, demasiado protegido. Pero entre susurros, en las cocinas y en los campos, la misma pregunta empezaba a repetirse. Algo terrible ha pasado. ¿Por qué los niños solo desaparecían cuando se acercaban a sus dominios? Nadie tenía respuesta y nadie quería buscarla. Después de las victorias, el destino de Juana dio un giro brutal. En 1430 fue capturada por los borgoñones y vendida a los ingleses. La joven que había cambiado el curso de la guerra fue juzgada por herejía y en mayo de 1431, con solo 19 años, fue quemada viva en la plaza de Rouen. Francia quedó conmocionada. Entre los hombres que habían luchado a su lado, destacaba especialmente un joven noble, rico y con una brillante carrera militar. Alguien que gozaba de la confianza del delfín y que en ese momento era visto como uno de los capitanes más prometedores del reino.
Pero la muerte de Juana marcó un punto de quiebre. Poco a poco, ese hombre comenzó a alejarse de la corte y se retiró a sus extensas propiedades en el oeste de Francia. Fue allí, lejos de las miradas, donde empezó a gestarse algo mucho más oscuro. Nadie imaginaba entonces que el mismo capitán que había luchado junto a Juana de Arco terminaría convirtiéndose en uno de los criminales más atroces de la historia. Dentro de los castillos, Gilles de Rais había preparado habitaciones especiales donde llevaba a los niños. Una vez allí, los sometía a torturas brutales. Los colgaba del techo con cuerdas o ganchos, los degollaba o los desmembraba de forma metódica, casi como si siguiera un ritual. No se limitaba a matarlos, abusaba de ellos mientras aún estaban con vida y en muchas ocasiones también después de haberlos asesinado. Sus dos criados más cercanos, Henriette y Poitou, participaban o simplemente observaban. Además, Gilles practicaba magia negra. Intentaba invocar demonios utilizando la sangre y los restos de los niños, y para ello contaba con la ayuda de un nigromante italiano. Todo esto ocurrió durante casi 8 años. Decenas de niños entraron en aquellos castillos y nunca volvieron a salir. El terror se extendía en silencio por los pueblos cercanos. Pero nadie se atrevía a enfrentarse al poderoso señor que vivía tras aquellos muros. El miedo era tan grande que muchos preferían callar antes que arriesgarse a sufrir las consecuencias. En mayo de 1440, Gilles de Rais cometió el error que lo condenaría. Durante una disputa por un castillo, secuestró a un clérigo dentro de una iglesia. Ese acto fue el detonante. El obispo de Nantes ya llevaba tiempo recibiendo rumores sobre niños desaparecidos cerca de las propiedades de Gilles. Ahora tenía motivos suficientes para actuar. El 15 de septiembre de 1440 fue arrestado. Fue juzgado en 2 tribunales simultáneos, uno eclesiástico y otro civil. Durante el proceso, sus propios criados confesaron los horrores que habían ayudado a cometer durante años. Gilles terminó admitiendo los crímenes en detalle. El 26 de octubre de 1440 fue ahorcado y quemado en Nantes. Murió pidiendo perdón, pero su legado ya estaba escrito. Gilles de Rais pasó de ser un héroe de guerra y compañero de Juana de Arco a convertirse en uno de los criminales más atroces de la Edad Media. Muchos historiadores lo consideran el primer asesino en serie documentado de la historia. Un hombre que detrás de su título de mariscal de Francia y su riqueza, escondía una depravación sistemática y ritualizada que aterrorizó a toda una región durante casi 8 años. Su historia no solo es la de un monstruo, es también la prueba de que, incluso en tiempos de guerra y héroes, las peores sombras pueden esconderse detrás de los títulos más brillantes.